Buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un motivo de honor poder ser moderador de esta mesa sobre el control de convencionalidad en el ordenamiento jurídico costarricense. Y es motivo de honor por la calidad de los exponentes que van a estar participando en esta oportunidad, todos de larguísima trayectoria, y sobre todo por la calidad humana que todos tienen y que estoy seguro van a enriquecer la temática que estamos tratando. Voy a presentar a cada uno de los expositores conforme al orden en que han sido designados, y ellos tendrán 20 minutos para exponer entonces sus ideas, y entraremos después también a la fase de preguntas antes de la foto y antes del almuerzo. En primer lugar, nos acompaña don Luis Fernando Solano Carrera, quien tiene una vastísima trayectoria en el ámbito jurídico, constitucional, académico en nuestro país. Don Luis Fernando es exmagistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, uno de los magistrados fundadores, por decirlo de alguna forma, pionero en la labor de la Sala, quien también ocupó la presidencia de la Sala. Fue, entre otras tantas cosas, exprocurador general de la República, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, vicedecano y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, autor de varios libros y artículos jurídicos, destacándose sobre todo en el ámbito constitucional, director del Centro de Estudios Constitucionales de Centroamérica, donde también ha dado un impulso grandísimo al desarrollo jurídico no solo en Costa Rica, sino también en toda la región centroamericana. Estas pocas cosas no son suficientes para poder abarcar toda la amplia trayectoria de don Luis Fernando, pero al menos nos sirven como una pequeña luz de todo lo que él ha hecho durante su trayectoria. Sin más, dejo a don Luis Fernando en el uso de la palabra por espacio de 20 minutos. Muchas gracias a José Rodolfo por la presentación. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecido también con la Asociación Costarricense de la Judicatura por la invitación que me ha cursado para participar en esta mesa redonda. Me siento honrado. Yo le decía a la presidenta de la asociación que ya me puedo morir tranquilo, porque la asociación me invitó a una de sus actividades. Estuve 19 años en la Corte Suprema de Justicia y nunca tuve ese honor, aunque por supuesto compartí en muchas ocasiones con jueces y juezas de nuestro país en diferentes actividades, pero oficialmente esta es la primera y me congratulo de ello. Bueno, para no agotar los 20 minutos en preámbulos, quisiera pues centrar mi intervención, ya que el tema es control de convencionalidad en el ordenamiento costarricense, en algunos de los aspectos que tienen que ver con las previsiones normativas internas en nuestro país relacionadas con la jurisdicción constitucional. Me parece que es el punto más destacable en el ordenamiento jurídico costarricense en relación con este tema que ha convocado, entiendo, diversas sesiones de esta actividad de la COJUD. Y me disculpo por si voy a reiterar algunas cosas que ya se han dicho aquí, porque no he tenido la oportunidad de participar en otras de las sesiones previas. No es que no existan algunas normas que podrían permitir a cualquier juez del orden común, la llamada jurisdicción ordinaria, participar en el control de convencionalidad. A lo que me refiero es que específicamente a la jurisdicción constitucional que nace en el año 1989 se le asigna de forma muy concreta esa tarea en el artículo 10
y en el artículo 48 de la Constitución Política, a raíz de la Ley de Reforma Constitucional en la 7128 de agosto del año 1989, y en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la 7135 del 11 de octubre, me parece, de ese mismo año, 1989. Y la ley, además, tiene un amplísimo desarrollo que le ha permitido a la Sala Constitucional realizar una tarea muy importante en este campo. De manera que el país, podría decirse, es pionero en ese sentido del control de convencionalidad, y la Sala Constitucional asumió ese rol de una manera muy activa, beligerante, podría decirse, por supuesto, utilizando todo ese arsenal procesal que la Constitución y la propia Ley de la Jurisdicción Constitucional le asignaron. Uno puede encontrar otras normas, por ejemplo, la judicatura penal, muy claramente en el nuevo Código Procesal Penal de 1996, establece que los jueces penales también están obligados a cumplir con el derecho internacional, pero es una norma muy vaga en realidad, sin perjuicio de que el nuevo Código Procesal Penal hace un desarrollo normativo de la propia jurisprudencia constitucional elaborada por la Sala Constitucional en materia procesal penal en general, y recogiendo, por supuesto, las nuevas corrientes que ya ahora son evidentes en este campo. Es decir, que los países, poco a poco, pero seguramente se han ido incorporando a esta necesidad de no solo darle concreción al principio de supremacía constitucional, sino a la par y con el mismo efecto vinculante a los instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente para el caso costarricense, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La norma más clara es la del artículo 48 constitucional, según la reforma de 1989, porque al prever los dos mecanismos de protección de derechos humanos clásicos, digamos, el habeas corpus y el amparo, habeas corpus como un amparo específico para protección de la libertad, la integridad personal, y el amparo clásico para proteger todos los otros derechos constitucionales, digamos que da un paso gigantesco, porque para empezar, el amparo protege todos los derechos contemplados en la Constitución. Es decir, a diferencia, digamos, de lo que uno puede encontrar en España, en donde solo un lote específico de derechos constitucionales tienen la protección del amparo. Los demás tienen, digamos, otras vías de protección, pero no tienen esa cualificación. De manera que encontramos que un país que además tiene una constitución muchísimo más moderna que la nuestra, la Constitución del 78, casi que concibe dos categorías de derechos, o unos derechos más fundamentales que otros, de conformidad con la garantía de protección que les concede a unos o a otros, según estén ubicados en la Constitución. En el caso nuestro, entonces, para empezar, todos los derechos constitucionales tienen la protección del amparo, pero además entonces se recepta todo el ordenamiento internacional de los derechos humanos, o todo el derecho internacional de los derechos humanos, a través de una cláusula que dice y los otros derechos fundamentales establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. De manera que la expansión material que se ha experimentado en esta materia es portentosa, por decirlo así. Solamente pensemos que hay alrededor de 100 instrumentos de derechos internacionales de derechos humanos, aparte
de otros instrumentos que no son tratados y convenios específicamente, sino que son derivaciones o resoluciones o declaraciones que surgen con motivo de instrumentos previos y que no necesariamente se contemplan en otras legislaciones. El concepto de instrumento internacional entonces es mucho más amplio que el de convenio o tratado de derecho internacional. En ese sentido, por ejemplo, la jurisprudencia constitucional costarricense, a partir del año 1989, ha aplicado sin ningún tipo de reticencia resoluciones de Naciones Unidas, muy concretamente en el caso de las resoluciones de la Asamblea General sobre la independencia de los jueces, ha aplicado normativa que tiene que ver con el tratamiento de las personas sometidas a reclusión, ha aplicado normativa, por ejemplo, sobre la conferencia de la biodiversidad, la conferencia de Naciones Unidas de Río de Janeiro en 1992, de previo al convenio sobre biodiversidad que digamos que tiene su origen en esa conferencia mundial. Y así ha aplicado incluso resoluciones de comités europeos de derechos humanos, caso de la tortura, ha aplicado directrices o declaraciones o resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia, por ejemplo, de libertad de prensa, y por supuesto directamente ha aplicado no solo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso, digamos, más paradigmático en esta materia es el llamado caso de Roger Ahun del año 1995, en donde la Sala Constitucional, sin necesidad de hacer un ejercicio analítico a profundidad de la normativa interna costarricense, se basa en la opinión consultiva 5-85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y traslada los términos de esa opinión consultiva de la Corte Interamericana y la convierte en, por decirlo así, a una disposición interna, y con base en eso anula el artículo 23 de la colegiación obligatoria de los periodistas. Es cierto que esa opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se originaba en una consulta planteada por el propio gobierno costarricense. Aquí lo interesante es que desde el año 1985 el gobierno costarricense, o el Estado costarricense más propiamente dicho, había recibido una decisión de la Corte sobre una pregunta que había formulado el mismo Estado costarricense, y durante 10 años simplemente no tradujo en hechos reales lo que la Corte le había indicado acerca de la colegiación obligatoria de los periodistas, porque aquí coincidían, digamos, el derecho de la libertad de información, el recabar información y poder transmitirla al público, con esta limitación que existía en Costa Rica de que este tipo de actividad solo la podía realizar quien estuviera incorporado debidamente al Colegio de Periodistas. Pero ya previamente, desde el año 1990, muy temprano, a los pocos meses de funcionamiento, ya la Sala había aplicado la Convención Americana sobre Derechos Humanos anulando un artículo del viejo Código de Procedimientos Penales, creo que era el artículo 472 o 471, el que solamente preveía un recurso de casación para determinadas sentencias condenatorias, cuando excedían de 6 meses en el caso de la citación directa, o cuando era de 2 años o más la pena de prisión impuesta en el juicio común. Eso lo anuló la Sala en aplicación del artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y lo hizo, en primer lugar, en un habeas corpus desaplicando para el caso concreto el Código de Procedimientos Penales, algo que en realidad no está previsto. El habeas corpus no está previsto para desaplicar
leyes, pero la Sala Constitucional lo hizo en tratándose de la libertad que estaba de por medio, sin perjuicio de que pocos meses después, a través de una acción de inconstitucionalidad que también estaba interpuesta, dijo, se desaplicó para aquel caso en un habeas corpus, pero ahora con efectos generales, con carácter retroactivo, es decir, carácter ex tunc, vamos a anular esta disposición. Y otorgó incluso un plazo de 6 meses para que todas aquellas personas que habían planteado casación y les había sido denegado el recurso en virtud de la normativa procesal penal anulada, tuvieran oportunidad entonces de reiterar el recurso y obtener, digamos, tutela judicial a través de, digamos, de la anulación de esa norma que impedía el recurso en determinado tipo de sentencias penales. Claro que aquí no se agotó la discusión, porque ya sabemos que a pesar de que la Sala tomó incluso cautelas, como decir que el recurso de casación cumplía con la Convención Americana o cumpliría con la Convención Americana en la medida que se despojara de todo formalismo y que permitiera al Tribunal de Casación examinar la validez de la sentencia en términos más amplios que los que tradicionalmente se concedían en esta concepción clásica de la casación, que es un recurso muy tasado, muy riguroso, formalista, etc. A pesar de eso, ya sabemos que Costa Rica fue condenada en 2004 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no bastó aquella sentencia de la Sala Constitucional para que el ordenamiento jurídico costarricense se adecuara en los términos que lo dispuso la Corte al artículo 8.2H. Y de 2004 hasta 2010 estuvimos, ustedes lo recordarán, estuvimos en un estira y encoge porque no encontrábamos una fórmula ideal para poder cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la Sala Constitucional ha dictado muchísimas sentencias, por ejemplo la 34-35 del año 92, en donde se dijo que incluso una norma constitucional debía leerse de conformidad con la Convención Americana o de conformidad con lo establecido en la Declaración Universal, que en donde decía hombre tendría que leerse persona, donde decía mujer tenía que leerse persona, y eso incluso llevó a que la Asamblea Legislativa modificara formalmente la Constitución para adecuarla a los términos de la sentencia constitucional. Lo que quisiera entonces ir perfilando en esta materia es que me parece que el trabajo que se ha hecho en nuestro país en esta materia, que incluso ha llevado a reacciones muy airadas, digamos, de diversos sectores en relación con decisiones muy puntuales que se han tomado en ejercicio de este tipo de competencias tan amplias que el ordenamiento le ha concedido a la nueva jurisdicción constitucional, pues ya ha permitido que contemos con un cuerpo doctrinario muy amplio en los diferentes órdenes jurisdiccionales, en las diferentes ramas jurisdiccionales y en los diferentes ordenamientos jurídicos particulares, de manera que hay ahora, por decirlo así, instaurada una verdadera cultura de constitucionalidad, digamos, que se opone a lo que tradicionalmente habíamos experimentado en nuestro país. Recordemos que antes de 1989, el tema de violación por parte de una norma legal de un tratado internacional era un tema, según lo había definido la Corte Suprema de Justicia, que era el antiguo Tribunal de Constitucionalidad, era un tema de legalidad ordinaria, un enfrentamiento entre una ley y un tratado era un tema de legalidad que no correspondería ni correspondía ser examinado en sede de control de constitucionalidad. Digamos, este es el salto que se da con la reforma del año 89. Claro que la Corte había dicho, sí sería de constitucionalidad un tema que se planteara si una ley dijera que el artículo 7 constitucional, que le otorga un rango superior a la ley, a los tratados, viniera a decir que eso no es así, pero era una hipótesis prácticamente imposible de una ley que directamente viniera a contrariar el artículo 7 constitucional.
De modo tal que a través de digamos, de este desarrollo jurisprudencial que es rico, extraordinariamente rico en las diferentes áreas del derecho, por lo menos a mí me permitiría plantear algún tipo de propuesta de ley ferenda o de iure condendo, como se acostumbra a decir, para poder cerrar digamos, este círculo. Porque lamentablemente, desde mi punto de vista, nosotros tenemos una falencia en nuestro sistema. Es que al no existir amparo contra resoluciones jurisdiccionales, la jurisdicción ordinaria va trabajando, por decirlo así, sin que se encuentre, digamos, en la cúspide con un tribunal que unifique jurisprudencia en esta materia, en materia de constitucionalidad y en materia de convencionalidad, porque la Sala lo ha venido haciendo y por supuesto, por virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al ser vinculante la jurisprudencia constitucional para todas las autoridades del país, incluidos los jueces del orden común, pues por supuesto que ahora, digamos, ha habido un enriquecimiento en el quehacer de la jurisdicción en general. Pero no necesariamente, digamos, hay una posibilidad de encontrarse en la cúspide del sistema. De manera que yo tendría por lo menos, digamos, dos reflexiones de tipo general para concluir mi participación en esta primera fase, sin perjuicio de que a la hora de las preguntas podamos precisar un poco más. A mí me interesaría rescatar, digamos, un esfuerzo que se venía haciendo en la Corte Suprema de Justicia para revisar todo el título que tiene que ver con el Poder Judicial de la Constitución. Ese esfuerzo se venía haciendo, digamos, por impulso de Luis Paulino Mora, digamos, como presidente de la Corte, porque habíamos tenido muchas excitativas en ese sentido, excitativas por supuesto privadas. Mucha gente decía, ¿por qué la Corte no toma iniciativa para reformar el tema del Poder Judicial? Es cierto que la Constitución no debería estarse tocando con tanta frecuencia como a veces se hace o como hemos acostumbrado a hacerlo en nuestro país, pero posiblemente el título referente al Poder Judicial es un título un poco escaso. Walter Antillón se quejaba de que ni siquiera se menciona al juez en la Constitución. Pues habla del Poder Judicial como tribunal superior de la Corte Suprema de Justicia como tribunal superior del Poder Judicial, pero no habla de los jueces en particular, ni de la naturaleza, ni de las funciones. Y bueno, hay alguna posibilidad de incidir en eso. Y la Corte, a través de una comisión que había integrado tanto el magistrado Mora, que en paz descanse, como Orlando Aguirre, me parece, José Manuel Arroyo y no sé quién más, que se me escaparía en este momento, había hecho una propuesta para agregar un párrafo segundo al artículo 153 de la Constitución Política. Por supuesto, ya sabemos que la Corte Suprema de Justicia no tiene iniciativa de ley en este momento, que es otra falencia, por decirlo así, de nuestro sistema. Formalmente no tiene, pues la ha ejercido a través de diputados amigos, etcétera, pero no tiene iniciativa de ley en este punto de cuestiones que atañen a su organización, a su funcionamiento. Tiene una garantía de que la Asamblea Legislativa no puede legislar si previamente no consulta esos temas, pero la iniciativa como tal no la tiene. Y ese párrafo segundo del artículo 153 de la Constitución diría más o menos lo siguiente: en los casos que deban conocer, los jueces dispondrán sobre la inaplicabilidad de las leyes y de cualquier otra norma que estimen contraria a la Constitución política o a la legislación internacional de los derechos humanos aplicables en la República. A mí me parece que aquí se reconocería ese poder natural que tendrían los jueces para desaplicar normas inconstitucionales que en este momento se le niega a través del sistema que recoge, digamos, un control ultra concentrado en la Sala Constitucional en materia de control de constitucionalidad. Esa sería una primera parte, digamos, que por reforma constitucional
se les reconociera a los jueces el poder de desaplicar, eso sí, con ese carácter, digamos, desaplicar al caso concreto una norma que consideren inconstitucional o violatoria de la normativa internacional de derechos humanos. Y aquí hablaríamos ya no solo de violatoria de la Convención Americana, sino de la infinidad de instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en el país. Y un segundo aspecto que me parece que, digamos, mejoraría nuestro sistema es si ya no reconocer amparo en general contra resoluciones jurisdiccionales, que a mi modo de ver sigue siendo una debilidad de nuestro sistema, por lo menos sí reconocer un amparo tasado, muy preciso, para que se pueda impugnar ante la Sala Constitucional una sentencia jurisdiccional del orden común cuando haya el juez ejercido esta competencia del artículo 153 en la hipótesis de su vigencia o violara, digamos, precedentes y jurisprudencia de la Sala Constitucional o violara una norma de un instrumento internacional de derechos humanos. En esas condiciones es que yo, digamos, propondría una reforma, o me parece que procedería una reforma, para efectos entonces de poder incorporar a la jurisdicción ordinaria en todo este proceso de control de constitucionalidad con ciertas limitaciones o de ejercicio del control de convencionalidad. Eso creo que por lo menos haría desaparecer los temores de los que siguen considerando, digamos, que conceder amparo en general contra resoluciones jurisdiccionales sería, digamos, un suicidio porque digamos, atascaría la Sala Constitucional y más bien sería contraproducente. Pero en estos términos, digamos que me parece que sería viable y sería muy conveniente. Así daríamos un paso más de los que ya nos hemos atrevido a dar, porque incluso, solamente menciono de pasada, ya que me queda un par de minutos, hay países, como en el caso guatemalteco, no sé si traigo aquí esta no es la constitución de Chávez, esta es la constitución de Guatemala. En el artículo 46, la constitución guatemalteca, que es del año 1985, establece la preeminencia del derecho internacional, así dice su acápite el artículo 46, dice, se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados o ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Y cualquiera diría, bueno, constitución de avanzada, evidentemente, pero esto no se aplica. Hay una reticencia tremenda a aplicar este artículo 46 por parte de la judicatura guatemalteca. ¿Y a qué han acudido? Aquí hay otro artículo en la Constitución, el 204, el cual establece que los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligatoriamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Entonces, como el artículo 204 le impone a los jueces aplicar primero la Constitución sobre cualquier ley o tratado, a pesar de que hay un artículo específico para reconocer el valor de los instrumentos internacionales de derechos humanos, hay dificultades para darle operatividad a esa reforma. En el caso costarricense, afortunadamente, eso no se dio, porque la propia Sala Constitucional, digamos, fue muy audaz desde el inicio en su trabajo, al punto de que tuvo, digamos, muchos enfrentamientos. Yo creo que no van a desaparecer, eso es prácticamente típico o atañe al funcionamiento de todo tribunal constitucional. Pero a los 3 meses de funcionamiento, nada más, y para cerrar, estando aquí enfrente de los jueces de mi país, diría que el primer enfrentamiento serio que tuvo la Sala Constitucional fue con los jueces del orden penal. Enviaron un manifiesto, es decir, por primera vez en la historia, creo que eso no se va a repetir nunca más, me parece. Los jueces
tuvieron digamos, el valor de enviarle una carta a la Sala Constitucional quejándose por lo que venía haciendo, particularmente en el tema de la detención provisional. Ustedes recordarán que la detención provisional se decretaba por boleta, no por una resolución fundada o resolución motivada. Había una formulita preimpresa que tenía el Poder Judicial en donde se decía y ahí le agregaban, digamos, al director del Centro Penitenciario de San José, San Sebastián, sírvase tener a la orden de este despacho a fulano de tal, a quien se le sigue causa por tal cosa, causa penal por tal cosa. Ni siquiera la firmaba el juez, porque siempre la firmaba el secretario. Ponían una P y la barra inclinada, por el juez firmaba el secretario. No constaba en el expediente una resolución. Bueno, contra eso fue lo primero que la Sala Constitucional, digamos, trabajó, porque se dijo que, en tratándose de una restricción a la libertad personal, el juez debía motivar la decisión de mandar a prisión a una persona a la que se le seguía una causa. Y esto, digamos, trajo un enfrentamiento con los jueces, particularmente con los jueces de instrucción. Pero aquí estamos viendo que el juez de instrucción, con esa doble característica de que le tocaba investigar, pero a la vez era el juez tercero inter partes, lo cual era muy difícil de lograr. Los jueces de instrucción del viejo sistema, digamos, del Código Procesal Penal del año 1973, eran realmente unos fiscales encubiertos, digamos, con el rótulo de juez, pero no se avenía bien, digamos, con el carácter de garante de derechos fundamentales que tenían los jueces. Y entonces vino este pequeño enfrentamiento. Afortunadamente, el presidente de la Sala Constitucional, que era y es un gran jurista, Daniel González, escribió un artículo de la Sala Penal, perdón, sí. El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia escribió un artículo sobre este tema y dio una charla en un seminario sobre justicia constitucional particularmente, en donde dijo, el enfrentamiento que se ha dado no puede ser entre los jueces penales y la Sala Constitucional. Aquí el enfrentamiento es entre la justicia penal y la Constitución. De ahora en adelante, los jueces penales, nosotros como jueces penales, tenemos que poner a la Constitución, digamos, como una norma más en el quehacer de nuestro trabajo. Y creo que eso zanjó, afortunadamente y de manera muy rápida, digamos, ese diferendo en principio tan serio que se había dado entre un sector de los jueces y la Sala Constitucional. Pero posiblemente, pienso, eso se puede repetir en diferentes momentos y en algunas ocasiones, digamos, al más alto nivel, con la Asamblea Legislativa, con la Presidencia de la República, y si hubiera tiempo, digamos, comentamos algunos aspectos más. Pero eso, digamos, forma parte de una nueva cultura que se ha instalado ya en el país, aunque haya todavía algunos pequeños focos de resistencia, porque hay que dar, digamos, un salto cualitativo en esta, digamos, tarea de que la jurisdicción ordinaria y constitucional, digamos, coincidan en la defensa y en la promoción de los derechos fundamentales de las personas. Bueno, termino aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Luis Fernando, por su participación, siempre puntual en tantos aspectos de trascendencia en el desarrollo de nuestra constitucionalidad y también en el desarrollo de la aplicación de las convenciones en el ámbito interno. Para mí también es motivo de satisfacción y también un honor presentar a la segunda participante de esta mesa, doña Ana Virginia Calzada Miranda, que como todos sabemos hasta hace pocos meses era otra compañera más del Poder Judicial, ex magistrada de la Sala Constitucional y también como don Luis Fernando ejerció la presidencia de tan alto órgano jurisdiccional, licenciada en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Ambiental
de la Universidad de Alicante, España. Ha publicado diferentes artículos muy trascendentales, sobre todo en materia de derecho, familia y en tutela del medio ambiente. Vicepresidente del capítulo de las Américas de la Asociación Internacional de Jueces en Derecho de Refugiados, y también recordamos también con sumo agradecimiento toda su función como expresidenta del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, que también dejó cuando se acogió a su jubilación hace pocos meses. Doña Ana Virginia. Muchas gracias, Rodolfo, por la presentación, pero quisiera agradecer especialmente en esta oportunidad a la COJUD, a Adriana, por la oportunidad que me está brindando de ver tantas amigas y amigos del Poder Judicial, y también con mis compañeros de mesa, ex compañeros del Poder Judicial, juristas, todos ellos conscientes de la importancia que significa en nuestra Costa Rica el control de convencionalidad, como en este caso lo estamos viendo. Me parece oportuno, como primera premisa para esta ponencia, algo que siempre digo a mis alumnos en la maestría de Administración de Justicia, que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia que todos, óigase, todos los jueces de la República son jueces constitucionales y que la única diferencia en nuestra legislación es que corresponde por el artículo 10, como señalaba Luis Fernando, de la Constitución Política, a la Sala Constitucional, declarar la inconstitucionalidad de las normas. Recordemos también, previo a este desarrollo, dos normas constitucionales que a mi criterio resuelven en nuestro país el tema del control de convencionalidad. Veamos el artículo 7 de la Constitución, que dice: los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen autoridad superior a las leyes. Además, la reforma constitucional de 1989, como señalaba también don Luis Fernando, concibió un sistema absolutamente concentrado, definiendo que la Sala Constitucional sería la encargada respecto de los derechos constitucionales propiamente dichos, pero también de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos sin restricción alguna. El artículo 48, bajo esta reforma del 89, dice: toda persona tiene derecho al recurso de habeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales y el recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en la República. Ambos recursos serán competencia de la sala indicada en el artículo 10. Pero si ustedes ven, este artículo está ligado a las declaratorias en vía constitucional, y lo que podríamos eventualmente aceptar es que el Tribunal Constitucional es el órgano encargado de la desaplicación de las normas, no así el único que debe resolver de acuerdo a la Constitución y sus leyes, como reza el juramento constitucional. Y es por ello que donde la Constitución no distingue, tampoco puede hacerlo el legislador ni el juez. Lo que amplía entonces ese bagaje de que disponen los jueces costarricenses para el ejercicio de sus competencias. Al mismo tiempo que a los demás sujetos procesales se les abre una variedad de opciones por las cuales les resulta válido requerir la protección de los derechos de las personas. El control de convencionalidad implica otorgar a los tribunales nacionales una mayor competencia para la protección de los derechos humanos, percepción que ha ido ganando terreno al irse consolidando el concepto del diálogo entre los sistemas internacionales y los nacionales, especialmente y tradicionalmente por las cortes y tribunales,
y que día a día debe ir permeando cada vez más en la judicatura ordinaria. Este diálogo entre sistemas nos ha llevado a plantear la idea de que existe una relación directamente proporcional de doble vía de fortalecimiento de los sistemas internacionales a partir de los nacionales y el fortalecimiento de los sistemas nacionales también encontrando la fortaleza en los sistemas internacionales. En este sentido, es ineludible conocer y determinar los alcances del control de convencionalidad. Y como su aplicación guarda una incidencia directa e inmediata en la protección de los derechos humanos, ajustando el comportamiento de la administración y evitando incluso que el Estado llegue a incurrir en una posible responsabilidad internacional. El control de convencionalidad por parte de los órganos judiciales nacionales ha sido aceptada y promovida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de donde resulta que efectivamente es un deber de la jurisdicción interna efectuar este tipo de control cuando conoce de los procesos donde se aduzca violación a los derechos humanos y existan convenios de protección de los mismos. En efecto, la Corte Interamericana definió que cuando un Estado ratifica una convención, nótese aquí que incluso deja abierta la puerta para otros tratados relacionados con protección de derechos humanos, los jueces están sometidos a este convenio, lo que los obliga a velar por el efecto útil de la convención y que ésta no se vea mermada o anulada por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. Así lo dispuso la Corte Interamericana al resolver los casos de Almozanid, Arellano y otros contra Chile y trabajadores cesados del Congreso contra Perú, ambas sentencias dictadas en el 2006. Acentúa la Corte Interamericana, dice que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales pertinentes. Es por esta situación que se ha apreciado también la importancia que la independencia judicial mantiene en materia de protección de derechos humanos. Porque si el juez es el que es llamado a definir lo pendiente a resolver, es contrario no solo a la Constitución, sino también a la Convención, el que el juez no goce de plena independencia a la hora de ejercer su mandato. La interpretación jurídica, la dimensión de protección de los derechos humanos, la posibilidad de ajustar e integrar el contenido de derechos constitucionales bajo una dinámica propia de los derechos humanos, con el reconocimiento de su progresividad e incidencia en la actividad del Estado, son temas que no generan ingobernabilidad, como se ha querido decir. Lo que pasa que estos temas sí resultan incómodos para algunas personas. Sin embargo, son de necesario fortalecimiento si realmente queremos un verdadero y sólido Estado social democrático de derecho. Los instrumentos internacionales, la Constitución política, los valores y principios de la democracia que en ellos se encuentra de manera explícita e implícita, nos imponen la obligación de que así sea. El sistema político costarricense, por voluntad popular traducida por el constituyente, es de carácter democrático y representativo, lo cual implica sujetarse a los postulados propios del Estado democrático de derecho y al ejercicio responsable de la función a la cual hemos jurado respetar. Como bien lo decía un señor diputado durante la discusión del proyecto de ley de la jurisdicción constitucional, decía, aquí estamos para cumplir la Constitución,
todos nosotros hemos jurado. Por eso es que tenemos que estar muy claros de lo que estamos haciendo. La interpretación de y desde la Constitución requiere precisamente una interpretación de carácter constitucional y convencional, una interpretación que va mucho más allá de lo legal, que se enfoque en los principios, en los valores que informan la Constitución, al derecho de la Constitución y a los derechos humanos, para determinar entonces de manera concreta qué significa y cómo debe entenderse una norma jurídica. Pasados ya son los tiempos donde se aplicaba solo la ley y las argumentaciones eran aferradas al texto de la ley y que desconocen de manera sistemática el desbordamiento de las fuentes que caracterizaba al derecho del siglo XXI. El razonamiento que expongo es un razonamiento de carácter integrador, que partiendo de esta hermenéutica constitucional y convencional, determina el sentido y alcance de una norma de rango legal dentro del andamiaje sistemático del derecho de la Constitución. En definitiva, es claro que el control de convencionalidad debe ejercerse por parte de todos los jueces de la República en el cumplimiento de esas competencias y responsabilidades y debe ejercerse dentro de los parámetros que define el sistema democrático y representativo asumido por el Estado costarricense. Para lograr de esta manera la actuación responsable de las potestades públicas y la máxima funcionalidad que desde cada una de nuestras posiciones podemos aportar al Estado, al bienestar y a la paz social. Partiendo de esta premisa, la Corte Interamericana concluyó con su conocida afirmación de que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, agregando incluso que en esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención Americana. De acuerdo con estas definiciones conceptuales, el control de convencionalidad se concibe en el orden interno por la Corte Interamericana como una tarea básicamente otorgada al Poder Judicial, en general, es decir, a los jueces y tribunales internos, sin distinción alguna, e independientemente de las regulaciones que puedan existir en materia de control de constitucionalidad en cada país, siendo este quizás el dato de mayor interés a retener de dicha afirmación por las repercusiones que esto conlleva. Como lo dijo con toda precisión el juez ad hoc de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer MacGregor, hoy juez propietario de la Corte, en su voto razonado en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México del 2010, el control de convencionalidad en el ámbito interno, dice él, convierte al juez nacional en juez internacional. Es un primer y auténtico guardián de la Convención Americana. Los jueces nacionales se convierten en los primeros intérpretes de la normatividad internacional. Por ello, como también lo expresó Ferrer MacGregor, en el mismo voto razonado, dice, no existe duda de que el control de convencionalidad debe realizarse por cualquier juez o tribunal que materialmente realice funciones jurisdiccionales, incluyendo por supuesto a las Cortes, Salas o Tribunales Constitucionales, así como a las Cortes Supremas de Justicia y demás altas jurisdicciones de los 24 países que han suscrito y ratificado o se han adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dice, y con mayor razón, los 21 estados que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes pueden ver y haber escuchado incluso más claramente en exposiciones anteriores, de lo que yo puedo explicar en este corto tiempo, el control de convencionalidad en la doctrina establecida por la Corte Interamericana no supedita ni puede supeditar dicho control a la existencia de un determinado sistema de justicia constitucional que puede haberse desarrollado en cada país.
Ha sido ya señalado en varias ocasiones, como también lo escuchamos meses atrás de Alan Bruder Carías, que en los países en los cuales no existe un control difuso de la constitucionalidad, nada impide que los jueces y tribunales a los cuales se aplica directamente las previsiones de la Convención Americana no puedan ejercer el control difuso de convencionalidad. Por su parte, también Néstor Pedro Sagüez, jurista de gran trascendencia en el ámbito iberoamericano, también considera que todos los jueces en el ámbito interno deben ejercer el control de convencionalidad, aunque no se encuentre habilitado para declarar la inconstitucionalidad. Y es que cuando estamos convencidos tanto por lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por la doctrina y el derecho comparado, que todos los jueces nacionales tienen competencia para ejercer el control de convencionalidad, aún en países que como el nuestro tienen un sistema concentrado de control de constitucionalidad, no nos cabe duda que los jueces y tribunales deben aplicar la Convención Americana y por ello están llamados a ejercer el control difuso de convencionalidad en caso de encontrar una norma a aplicar contraria o menos favorable a la Convención Americana o a otro tratado de protección de derechos humanos. Dicho control de convencionalidad que los jueces deben ejercer, lo deben realizar como lo precisó la Corte Interamericana en el marco de sus respectivas competencias, y dicho control de convencionalidad ejercido por los jueces, como también lo precisó la Corte Interamericana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales pertinentes. En ese razonamiento, el juez Ferrer MacGregor considera que el grado de intensidad del control difuso de convencionalidad disminuye en aquellos sistemas donde no se permite el control difuso de constitucionalidad. Y por consiguiente, no todos los jueces tienen la facultad de dejar de aplicar una norma en el caso concreto. Pero continúa el juez considerando que, sin embargo, eso no puede interpretarse como una limitante. Por su parte, el juez García Ramírez hizo la comparación entre el sistema de control de constitucionalidad y control de convencionalidad, que a mi criterio, por ser distintos, hace que uno no dependa del otro. Razón por la cual yo estimo que en relación con este control difuso de convencionalidad que ha definido la jurisprudencia de la Corte Interamericana para ser ejercido en el ámbito interno, implica que todos los jueces sin distinción pueden ejercerlo independientemente de que el sistema de justicia constitucional no admita el ejercicio del control difuso de constitucionalidad por parte de los jueces ordinarios. Para finalizar, véase el considerando 124 del caso Almonacid Arellano y otros contra el Gobierno de Chile de 26 de septiembre del 2006. En este se estimó lo siguiente: la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que obliga a velar porque las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias. De tal forma, es claro que bajo las actuales tendencias de la ciencia jurídica moderna, es el momento de desprendernos de los criterios decimonónicos de interpretación jurídica y dar paso a las nuevas teorías con la integración y la hermenéutica como estandartes que reconocen en el principio la persona humana y en la dignidad de la persona humana, los ejes centrales para todo un desarrollo normativo, jurisprudencial y doctrinario que ha contribuido a identificar lo que hoy damos en llamar bloque de legitimidad o derecho de la Constitución, donde de manera ineludible existe el campo propicio
para el desarrollo del control de convencionalidad en los términos señalados. Corresponderá entonces al Poder Judicial, como última ratio en la protección de los derechos humanos, determinar el alcance de esta protección bajo los criterios definidos por la misma Convención Americana, de respetar y garantizar los derechos allí reconocidos. A partir de ello, estoy segura, se fortalecerá el sistema de justicia, se fortalecerán los derechos humanos y se fortalecerá la democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Ana Virginia, no solo porque cumplió en tiempo, sino también por la claridad y precisión en cuanto a esta integración dinámica, yo diría, no solo de constitución, sino de convención y normativa, en el ámbito de aplicación de ese derecho vivo hacia la tutela fundamental de la persona. El tercer expositor de esta mesa es don Fabián Bolio Echeverría. Fabián es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Constitucional, Derecho Internacional y Derecho Administrativo. Tiene una amplísima experiencia docente como profesor de la universidad, sobre todo en la Universidad de La Salle, en cursos de jurisdicción constitucional, también magistrado suplente de la Sala Constitucional, presidente de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados, es procurador adjunto de la República, y me voy a tomar también la libertad, aunque no está incluido en el currículo que me dan, también recuerdo a don Fabián como parte de un equipo de trabajo admirable en la oficina del magistrado Rodolfo Pisa durante muchos años en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Don Fabián entonces cuenta también con 20 minutos para su exposición. Muy buenos días, don Rodolfo. Es un honor para mí estar en la mesa con dos expresidentes de la Sala Constitucional, doña Adriana Orocú, presidenta de la Asociación de la Judicatura. Muchísimas gracias a la asociación y a usted por la invitación. Una bienvenida a los profesores extranjeros que nos honran con su visita y a todos ustedes. El problema o el tema académico que nos ocupa es en realidad el efecto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los sistemas de jurisdicción constitucional. Y la primera cuestión que surge es si esta sentencia ha producido una derogación de todas las normas constitucionales y legales que han creado un determinado sistema de jurisdicción constitucional, o mejor dicho, de revisión constitucional de las leyes, o si por el contrario deberá seguirse, como dice el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, un proceso de legislación, tanto constitucional como legal, para adaptar estas normas a los términos de la Convención Americana. Me parece, adelanto el criterio, me parece que ese no es el efecto anulatorio, derogatorio de las constituciones ni de las leyes del país, y que me parece también que los países que ya han adoptado un sistema de anulación de las leyes, sea concentrado o difuso, que permite contrastar la norma legal con un tratado internacional y permite la declaratoria de inconstitucionalidad y en consecuencia la nulidad de esta norma por contrastar o por contradecir la norma internacional, es precisamente el sistema que cumple la Convención Americana de Derechos Humanos. En cuanto al caso de Costa Rica, la Constitución concentró en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dentro del Poder Judicial, la revisión constitucional de las leyes y su facultad de anularlas, pero también de anular actos en la totalidad del derecho público. Este es el artículo 10. De manera que hay dos jurisdicciones, la de anular normas y la de anular actos, con lo cual en esta segunda vertiente
se abre todo un debate de si también hay un conflicto o una confusión, una superposición de funciones entre las jurisdicciones que también anulan actos administrativos, como son la contencioso administrativa por excelencia, la jurisdicción laboral que al menos desaplica los actos administrativos para proteger los derechos laborales, la jurisdicción de familia que también se ocupa de actos administrativos para proteger esos derechos de familia y en el caso de los tribunales laborales, en la jurisdicción que tiene que ver con los derechos prestacionales de seguridad social. Pero en realidad el efecto que se discute con este tema está relacionado más con las normas, que es la primera de esas grandes competencias de la Sala Constitucional. Y nos preguntamos entonces, repito, si las decisiones de la Corte anularon o declaran que no es posible mantener un sistema de revisión constitucional de las leyes que sea concentrado en un órgano, aun cuando produzca el efecto de colocar a la Convención como una norma superior a la legislación común y aun cuando produzca el efecto de anular toda norma, diríamos, de inferior jerarquía que se oponga a la Convención. En primer lugar, debemos invocar el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, puesto que la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y cientos de otros tratados son tratados o convenciones internacionales para efectos del derecho internacional. En su contraste con el derecho local, incluida la Constitución, la Convención de Viena declara, que es un tratado sobre tratados, declara que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación al incumplimiento de un tratado. Es decir, que un país no puede invocar ni su Constitución, ni sus otras leyes, pero tampoco las sentencias de las Cortes Supremas de Justicia, ni de la Sala Constitucional, ni de ningún juez, para incumplir un tratado o para no adaptar su legislación al tratado. ¿Por qué? Porque en esta materia, el derecho internacional, e incluidos los tratados sobre derechos humanos, constituyen un conjunto de normas extraconstitución, están fuera de la constitución política porque no son parte del ordenamiento jurídico, aunque se produce una adopción y una adaptación de ese ordenamiento local a las reglas del derecho internacional. ¿Por qué? Porque en un litigio internacional la Constitución y las normas de un país son un hecho, no es el derecho aplicable. En un litigio internacional se aplica las normas de derecho internacional y por lo tanto las normas locales, incluidas las constituciones, no van a calificar o a resolver el litigio internacional. Repito, el litigio internacional se resolverá por el derecho internacional. Entonces Costa Rica no podría invocar su Constitución ni sus sentencias como actos del Estado, bajo esa doctrina de los actos del Estado que imputan la responsabilidad a cualquier órgano, al Estado, a cualquier órgano, incluidos territorios, localidades, actos de municipalidades, de instituciones descentralizadas, territoriales o de cualquier naturaleza. Eso ya lo dijo también la Corte en el caso Olmedo Bustos versus Chiles del año 2001, que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano de este, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana, considerando en dicho caso dicha responsabilidad internacional del Estado. Entonces, queda claro, me parece, este primer hecho. El sistema interno de un país podría adaptar perfectamente la obligación contenida en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos a la Convención con un sistema interno que permita que las normas jurídicas
que se contrapongan a esta convención no sobrevivan o no puedan resistir la eficacia normativa de la convención como tratado. Ahora bien, la Corte, en los casos que ya fueron citados, Almonacid Arellano versus Chile del año 2006, creó un lenguaje que nos ha abierto lo que yo llamaría una nueva disciplina del derecho, que es el análisis del control de convencionalidad de las normas en materia de derechos humanos. Aunque el término no sea muy preciso, ya se difundió y ya es, repito, una disciplina por sí, un área del derecho. Cuando dijo que no es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte solo algunos de sus órganos y entregar a estos la representación del Estado en juicio sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto, dice, y sustraer a otros órganos, se refiere de este régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del control de convencionalidad, y lo citan entre comillas, que trae consigo la jurisdicción de la Corte Internacional. Entonces, la cuestión es si es posible cumplir la convención, aun cuando los jueces comunes no tengan la autoridad para desaplicar las normas y restarle valor jurídico, pero lo puede hacer otro órgano. Ese es el punto. Si lo puede hacer otro órgano y no lo hace el juez en su jurisdicción común, ¿se cumple o se incumple la convención? Algunos sostienen que solo llegando a un sistema desconcentrado, descentralizado o difuso de revisión judicial de las normas es posible cumplir la convención. Yo no lo creo así. El siguiente punto es, repito, si se produjo esa derogación de la Constitución y de las leyes. Ya vemos que hay una responsabilidad del Estado por cualquiera de sus órganos y hasta hace poco algunos tal vez cuestionaban si una sentencia de la Sala Constitucional podía crear responsabilidad internacional y ya lo vimos que sí, con el caso de la fertilización in vitro, ¿verdad? Y entre otros, y el de la que citó don Luis Fernando Solano de la libertad de expresión, caso Herrera. Sí es posible que haya sentencias de un juez penal ratificadas por una corte o sala de casación y de responsabilidad del Estado por una sentencia de la sala constitucional. Entonces, tenemos el problema del artículo 7º de nuestra Constitución, que ya citó doña Ana Virginia Calzado, que declara que los tratados públicos, convenios internacionales y concordatos debidamente aprobados tendrán desde su promulgación que ellos designen autoridad superior a las leyes. Y el problema o la cuestión que surge es, bueno, ya aquí está declarada la jerarquía formal superior de las convenciones internacionales sobre derechos humanos respecto de la legislación común. Y por lo tanto, el contraste entre esas dos normas evidentemente debería ceder en favor de la convención precisamente por esta disposición jerárquica constitucional. Ahora bien, la Sala Constitucional hizo un giro y transformó el texto de la Constitución cuando resolvió en varias sentencias, primero, que si hay una convención sobre derechos humanos que establezca una regla de mayor protección que la Constitución política, se aplicaría la convención por sobre la Constitución. Esta regla, con la que no estoy de acuerdo, produce una derogación de la Constitución política, pero por un acto interno, que es una sentencia de un tribunal local. Ni siquiera es la discordancia la declaración de discordancia de la Constitución con un tratado dictado por un tribunal internacional, sino que hay un órgano interno con capacidad de desaplicar las normas constitucionales. Aunque estemos de acuerdo con el resultado, nos agrade siempre el desarrollo de los derechos humanos, nuestro debate es formal. ¿Cuál es el órgano que puede modificar la Constitución política? ¿Puede ser un tribunal? Bueno,
el país debe resolverlo. En estas sentencias del año 95, 92, 95, 93, 2006, la Sala Constitucional además dijo que le daría valor jurídico con jerarquía constitucional a las declaraciones, resoluciones y otros actos de conferencias internacionales. Es decir, que sin ser tratados internacionales firmados por los estados con sus debidas acreditaciones y sin haber sido estos instrumentos aprobados por los parlamentos de cada país para que entren en vigor, las simples declaraciones de conferencias internacionales o resoluciones también van a tener el valor de norma constitucional. Bueno, si esto es así, estaría resuelto el problema de cuál es el valor jurídico de la Convención Americana de Derechos Humanos en el derecho interno. Estaría resuelto. No habría una discordancia entre la legislación local y la posibilidad de desaplicar actos y normas o de anularlos que sean contrarios a la Convención, con lo cual no es necesario por el momento ninguna reforma posterior. Ahora bien, otro de los obstáculos, diría yo, para producir ese otro efecto que es crear un sistema descentralizado, desconcentrado, difuso de constitucionalidad, de revisión constitucional de las leyes, es el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que los funcionarios que administran justicia no podrán aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier naturaleza contrarios a la Constitución, al derecho internacional o comunitario. Si tuvieren dudas sobre la constitucionalidad de estas normas o actos, necesariamente tendrán que consultar ante la jurisdicción constitucional. Entonces, esta norma, sumada a los artículos 3 y 73D de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, crean el sistema para anular las normas locales que se contrapongan a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, no hay un sistema difuso por el que cada juez en su despacho desaplicará y declarará que una norma no tiene valor jurídico para el caso concreto porque prevaleció en ese caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que ante esa duda en la coordenada de tiempo y espacio de cuál de las dos normas debe ser aplicada al caso concreto y por razón de la jerarquía superior de la Convención, debe solicitarle a la Sala Constitucional que haga esa anulación, en este caso una anulación total, con la cual comparte la Sala Constitucional la función legislativa. La sentencia de la Sala deroga la norma del ordenamiento jurídico, como podría hacerlo también la Asamblea Legislativa. Se cumple entonces así el propósito de la Convención, ese control de convencionalidad, tal y como están las normas, se lograría porque prevalecería la Convención sobre la norma local, solo que no lo harían la totalidad de los jueces para el caso concreto, que es el modelo de los Estados Unidos, por ejemplo, el icónico sobre esto. Ahora bien, la sentencia que nos ocupa, caso Almonacid de 2006, que dijo que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican los casos concretos y la Convención Americana, y en esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Constitución, parece estar más dirigida a los países que permiten a los jueces hacer la primera declaratoria de inconstitucionalidad por conflicto con la Convención. Y por eso le refuerza esa autoridad de desaplicación para el caso concreto, que evidentemente por apelación algún tribunal constitucional, según el modelo,
será conocida y unificada la jurisprudencia de todos los estados, territorios o regiones que pueden desaplicar normas para el caso concreto, como el caso colombiano o peruano. Sin embargo, repito, como las sentencias de la Corte Interamericana no tienen efectos anulatorios ni invalidatorios, igual que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia o de cualquier otro tribunal, respecto de la legislación o de los actos locales, sino que declaran el incumplimiento del Estado como persona jurídica de sus obligaciones internacionales, no se ha producido todavía en Costa Rica una derogación de este artículo 7 de la Constitución, 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 73D. De manera que concluyo diciendo que en Costa Rica el control de convencionalidad es ejercido por la Sala Constitucional de manera concentrada por ser el único tribunal competente para anular una norma infraconstitucional. Aunque pensemos en otro modelo y decidiéramos que es mejor el descentralizado, la conclusión es que hoy funciona de esta manera. Esta regla del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no le permite a otros tribunales desanular de manera definitiva o desaplicar para el caso concreto una ley de la República por oponerse a la Convención. Y si se trata de un conflicto de normas disímiles, pero de igual materia, el juez podría desaplicarlas por tener la misma jerarquía, porque precisamente es su función de jurisdictio, dictar el derecho aplicable al caso, con lo cual seleccionará las normas que más se adaptan a la solución del caso. Pero esta desaplicación, que se hace en todos los casos y en todas las jurisdicciones, no le resta validez ni eficacia permanente a la norma que no resolvió el caso concreto. Y por lo tanto, no produce la misma eficacia de una derogación o anulación o por la Asamblea Legislativa o por la Sala Constitucional. De manera que si lo que se plantea es un nuevo modelo para cumplir la convención mediante el sistema descentralizado, funcionando como lo planteaba don Luis Fernando, con una superconcentración al final de la Sala Constitucional por la apelación de la sentencia de todos los jueces de la República, aún así, el segundo modelo regresará de nuevo a esa Sala Constitucional, con lo cual no se habría logrado modificar el modelo actual. Como tampoco existe en Costa Rica el amparo contra las leyes, sino que el amparo se ocupa de los actos sujetos al derecho público, tampoco por esa vía es posible modificar el sistema. Concluyo diciendo entonces que en mi opinión, en Costa Rica, el sistema de revisión judicial de las leyes cumple los requerimientos, las exigencias de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia sobre control de convencionalidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don Fabián por su participación y análisis sistemático de todo lo que corresponde al sistema, no solo de control de convencionalidad, sino también la aplicación y eficacia en el ámbito del derecho costarricense y también de la normativa interamericana. Como el tiempo es el tirano de la vida, también resulta ser el tirano de actividades como las que estamos desarrollando. Vamos a limitar la participación a 2 preguntas por parte de los participantes. Ruego que las preguntas sean puntuales, que también se indiquen en la medida posible a cuáles participantes de la mesa podrían estar dirigidas, podrían ser a varios, pero
pero también que nos precisen eso. Damos apertura a este periodo entonces de preguntas. Gracias, buen día. Solo en el caso que don Fernando Solano mencionaba, el caso de Guatemala. Los dos artículos que usted citó, efectivamente, hubo un tiempo en el que dieron lugar a mucha discusión. Sin embargo, pues ha sido una discusión que ha sido ya superada y lo que se tiene claro es que se debe aplicar el derecho que garantice de manera más eficaz, valga la redundancia, el derecho. Por citar un ejemplo, nosotros tenemos que nuestra Constitución establece que no se puede aplicar la pena de muerte a las mujeres. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que no se puede aplicar la pena de muerte a las mujeres en estado de gravidez. Entonces, en este caso resulta siendo más garante de ese derecho nuestra Constitución y definitivamente entonces ya no habría ese problema, ¿verdad? Esa discusión si existe la preeminencia o no, pero solo para hacer la acotación de que ha sido una discusión que al día de hoy ha sido ya superada y tenemos claro que, reitero, se debe aplicar lo que garantice de manera más eficaz ese derecho. Gracias. Si me permite comentar nada más, muy brevemente. Esta discusión, yo entiendo, no está zanjada, digamos, claramente por la jurisprudencia constitucional guatemalteca. Incluso hay, digamos, libros, por ejemplo, del magistrado Juan Francisco Flores, ¿verdad?, que escribe concretamente sobre el tema y él plantea la duda. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia de León han sostenido que cuando el artículo 46 habla de preeminencia sobre el ordenamiento, sobre el derecho interno, excluye a la Constitución, ¿sí? Como si el ordenamiento no partiera de la misma Constitución. Y en sentido contrario, digamos, he escuchado al exmagistrado Rodolfo Rosmoser Valdeavellano sosteniendo la tesis de que claramente es el 46 el que se debe aplicar. He tenido reuniones con jueces en donde también ellos tienen dudas. Posiblemente ya haya, digamos, una tendencia que pueda decantar la discusión en el sentido que usted lo menciona, pero que esté totalmente saldada me parece que no, porque ya le digo, a ese nivel he escuchado, digamos, opiniones discordantes. Lo cual, digamos, dice un poco sobre la intención del constituyente. Aquí tenemos, digamos, al propio, ha habido presidentes de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca que fueron constituyentes, de manera que yo creo que debería prevalecer esa tesis que usted plantea, que usted expresa, pero sobre la cual, digamos, no hay una opinión todavía consolidada, porque he escuchado las discusiones, digamos, en mi propia presencia. Sí, una pregunta muy breve para don Fabián. En el caso costarricense, donde hay una obligatoriedad para el juez nacional de acatar las resoluciones de la Sala Constitucional, ¿cómo resolver, digamos, o ejercer ese tema de la jurisdicción cuando existe una sentencia de la Corte Interamericana que dice algo distinto de lo que dice en algún punto particular la Sala Constitucional? Bueno, ese es un muy buen punto, porque la ley que otorgó sede a la Corte, la ley costarricense que otorgó sede a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró que las sentencias de la Corte son válidas y obligatorias en el territorio de Costa Rica para la totalidad de los órganos del Estado. Eso significa que aquel debate, que quedó resuelto aquel debate, de si las sentencias de tribunales internacionales sobre derechos humanos debían pasar por el trámite exequatur
o de homologación por la Corte, por la Sala Primera de la Corte, para ser válidas en el territorio de Costa Rica. Con esta regla legislativa costarricense, la sentencia equivale a haber sido dictada por un tribunal costarricense, en primer lugar, con plena eficacia. En segundo lugar, nos preguntaríamos, ¿cuál sentencia prevalece? Bueno, si es contradictoria, como en los casos que hemos señalado, en que hay una sentencia de la Sala Constitucional sobre la fertilización in vitro y otra de la Corte Interamericana sobre la misma materia, exactamente sobre la misma materia, yo considero que prevalece la de la Corte Interamericana por el efecto del Tratado Internacional sobre la totalidad del Estado costarricense. Es decir, esa sentencia es simultáneamente un acto de un tribunal internacional y un acto válido en el país, por decirlo así, de un tribunal que tiene jurisdicción en el país. Y como se juzga la sentencia de la sala como un acto del Estado, no como una sentencia, no hay un choque, por decirlo así, de dos sentencias, una con otra, sino que hay una descalificación del acto del Estado costarricense, que se llama en este caso sentencia, con el derecho internacional. Y el propio país ha aceptado que las decisiones de ese órgano internacional son vinculantes en el país. Por lo tanto, esa discordancia de un acto del Estado costarricense con el tratado es resuelta por la Corte que nosotros mismos declaramos tiene jurisdicción sobre el caso. Bueno, previo a ya cerrar esta mesa, quisiera en nombre de don Marvin Carvajal Pérez, director de la Escuela Judicial, y en nombre de la máster Adriana Orocuchavarría, señora presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, entregar estos certificados de agradecimiento a los expositores por la cooperación y sobre todo por sus aportes a esta actividad. Doña Ana Virginia, don Fernando y a don Fabián, muchísimas gracias por su participación y pido de parte de ustedes un aplauso y damos por cerrada de esta manera la mesa y unos anuncios de servicio por parte de Adriana.